el día de hoy vamos a realizar lo que es el cálculo a los combustibles o como se conoce el ACPB para la importación en Honduras. Ese impuesto pues es únicamente aplicable el, para la importación de combustibles. Vamos a desglosar la fórmula, vamos a ver de qué manera se realiza el cálculo de esta y vamos a hacer un ejercicio práctico para que vayamos paso por paso y conozcamos de manera general cómo se realiza la aplicación de este impuesto en Honduras. En este caso, el ACPB, el cálculo para el ACPB se realiza de una forma diferente a las mercancías regulares. La tasa establecida para este impuesto se establece mediante decretos. En este caso, pues, el último decreto que entra en vigencia es el decreto 3/2022, que a partir pues, del 16 de febrero del 2022 entra en vigencia, en donde se establecen los nuevos factores en en dólares, para el cálculo del impuesto a los combustibles. Cada uno pues, de los combustibles tiene un impuesto diferente, tiene un factor distinto como base para su cálculo. Aquí como lo podemos ver, la gasolina superior 0.9949 centavos de dólar por galón importado. Gasolina regular 0.8276 por galón importado. La gasolina diésel 0.4466 por galón importado y así sucesivamente. En este caso solo necesitamos conocer tres factores para poder definir cuál va a ser el impuesto a pagar en una importación de combustible. Necesitamos lo que es la cantidad de galones, el impuesto por galón importado y la tasa de cambio operativa. En este caso, pues solo necesitamos para conocer pues la cantidad de galones, necesitamos pues saber en este caso cuál sería el ejemplo que nosotros estaríamos aplicando. Cuál es la cantidad del volumen en galones, siempre tiene que estar en galones de combustible que yo voy a importar. El impuesto por galón importado yo lo voy a definir según el decreto. Mediante el decreto yo voy a definir cuál es el factor para multiplicar que voy a utilizar. En este caso, pues cualquiera de estos factores, a partir del decreto 3/2022, vamos a definir cuál de estos factores según el tipo de combustible que se esté importando. Y como último tenemos lo que es la tasa de cambio operativa, que la tasa de cambio operativa es similar a la tasa de cambio de dólar que comúnmente nosotros conocemos, pero no es igual, o sea, es similar pero no es lo mismo. Es una tasa de cambio que va a variar un poco según los factores. Esta tasa de cambio le establece la CEN para poder definir cuál va a ser en base al cálculo según las semanas en que sea aplicada. Tiende a variar de manera semanal, si no me equivoco, pero sí es distinta, es un poco diferente a la tasa de cambio que comúnmente nosotros realizamos. Y pues con estos tres datos nosotros tenemos la información suficiente para poder definir cuál es el impuesto o cuál es el impuesto aplicable para el cálculo del ACPB en Honduras. Y aquí pues vamos a desarrollar un pequeño ejercicio. En este caso tenemos un ejercicio donde dice que se realiza la importación definitiva de 350.000 galones de gasolina superior. ¿A cuánto asciende el monto a pagar de ACPB si su tasa de cambio operativa es de 25.9192? Aquí el ejercicio es un ejercicio corto, pero ya nos define pues la información suficiente para que nosotros podamos hacer el cálculo. Primero, definir el tipo de combustible que se está importando, en este caso gasolina superior. Definir la importación de galones, en este caso pues el ejercicio nos establece 350.000 galones de gasolina superior. Y según pues este tipo de combustible se va a definir en el impuesto. 0.9949 sería el factor y su tasa de cambio operativa de 25.91. Al hacer la multiplicación de los 350.000 galones por 0.9949 nos daría lo que es el impuesto directo en dólares, ¿verdad? Y posteriormente realizar la multiplicación por 25.9192, que en este caso es la tasa de cambio operativa, que repito es la que establece la Secretaría de Energía en Honduras, y para darnos un total de 9.025.454.23 lempiras. Así que los ejercicios para este caso o para el cálculo son sencillos para establecer el tipo de cambio en un
Honduras van a existir otros factores, ¿verdad?, que alteran un poco el precio del combustible, pero en este caso la importación así se maneja. A mayor tasa de cambio, pues igual pueden existir variaciones según el caso de cada uno de los tipos de combustible. El día de hoy, pues esto es lo que les traemos y continúen siguiéndome para poder ver más ejercicios y para poder definir también cuáles son cómo funcionan los cálculos y los impuestos de las operaciones en aduanas. Saludos.